Hola, ¿cómo estás? Estamos emocionados porque hoy comenzamos una sesión de charlas que hemos denominado 7 chats que no debes dejar en visto. Y hoy comenzamos con ese primer chat. Imagínate por un momento que el Señor Jesús le escribiera un chat a tu pastor, donde Él hablara asuntos de la iglesia, asuntos del corazón. Creo que sería algo espectacular. Bueno, déjame decirte que ya pasó. No escribió solamente uno, escribió 7 y están en Apocalipsis 2 y 3. Lo puedes buscar en tu Biblia y leerlo. Pero durante esta sesión de 7 charlas que vamos a tener, vamos a tocar cada uno de esos chats, donde Jesús abre su corazón y le habla a cada una de las iglesias de Asia Menor. Hoy vamos a iniciar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Antes de eso, quiero que cierres tus ojos y ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es semilla que hoy tú pones en mi corazón. Dile, Señor, yo soy tierra fértil para que tu semilla caiga y produzca fruto. Gracias, Señor. Habla mi vida, habla mi corazón, y que hoy, Señor, tú traigas respuesta, alivio, esperanza. Que hoy pueda, Señor, traer lo nuevo a mi vida y a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, hoy vamos a comenzar con esta primera charla, con este primer chat que el Señor escribe a su iglesia, y esta es la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad grande y era una ciudad que en el tiempo que el apóstol Juan escribe el Apocalipsis era quizás la ciudad principal de Asia Menor. Era la puerta de entrada. Sabes, en Éfeso se vivían situaciones interesantes de las que vamos a estar hablando hoy. El apóstol Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Él le dedicó 3 años a estar allí con ellos. Y el apóstol Pablo fue el fundador, mientras que el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis, fue el pastor durante muchos años, antes de ser llevado preso a la isla de Patmos. Y bueno, vamos a comenzar con este estudio de 7 versículos, donde el Señor va a hablar directamente a nuestros corazones y a nuestra realidad. Porque déjame decirte algo. Apocalipsis se divide en 3 momentos: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Así lo divide la teología. Pero esto que vamos a estar tocando es un presente continuo para la iglesia. Es algo que no va a pasar de moda. Es la realidad de la iglesia antigua, de la iglesia de hoy y de la iglesia del mañana. Es una realidad que no va a cambiar. Por eso te pido que estés muy atento y que a medida que vamos hablando puedas analizar tu realidad personal como creyente y la realidad de la iglesia de hoy. Apocalipsis 2:1 dice lo siguiente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Muy bien, iniciemos con el versículo 1. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Aquí hay una orden de Jesús para Juan y le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo así que al ángel de la iglesia de Éfeso? Aquí está hablando no de un ángel del cielo específicamente. Aquí la palabra está refiriéndose, o Jesús está dirigiendo al pastor o al encargado de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano. Jesús se muestra como el que tiene las 7 estrellas en la mano. Y aquí estas 7 estrellas representan el liderazgo de estas 7 iglesias. Y dice que Jesús las tiene en su mano. Aquí Jesús se está mostrando como el que tiene el control de la iglesia. Luego dice, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Los candelabros simplemente son lámparas que iluminan. Y esa es la iglesia. La iglesia es luz. Aquí está Jesús mostrándose que Él camina en medio de la luz y la verdad que irradia su cuerpo, su iglesia. El verso 2 dice, yo sé todo lo que haces. Y me impresiona porque efectivamente el Señor sabía todo lo que esta iglesia de Éfeso hacía. Y ahora en el verso 2 y 3 vemos cómo Él afirma todo lo que esta iglesia hacía. Veamos qué hacía esta iglesia. Dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Era una iglesia que trabajaba duro. Era una iglesia que trabajaba hasta el cansancio. Por eso dice, tu arduo trabajo. Y dice, y tu paciencia con perseverancia. Y aquí vemos que era una iglesia que tenía paciencia, que amaba, que esperaba. Y esto habla del fruto del Espíritu en medio de ellos. Luego dice, sé que no toleras a la gente malvada. Vemos cómo era una iglesia que mantenía su santidad. Y era una iglesia que no toleraba el pecado. Luego el mismo verso 2 dice, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Una iglesia que tenía discernimiento del Espíritu, una iglesia que tenía inteligencia espiritual, una iglesia que no se dejaba meter gato por liebre ante enseñanzas y doctrinas falsas, una iglesia que simplemente era defensora de la fe. Por eso no creía los que se autodenominaban apóstoles por sí mismos y los hallaba mentirosos, seguramente a través del filtro de las Escrituras. Luego el verso 3, terminando esta afirmación de Jesús para la iglesia de Éfeso, dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y seguramente la iglesia de Éfeso tenía mucha presión a su alrededor. Éfeso no era una ciudad fácil. En Éfeso se le rendía culto a Artemisa. Y no sé si sabes quién es Artemisa, pero Artemisa era la diosa de los efesios. Para Artemisa habían construido un templo que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero déjame decirte algo que pasaba también en ese templo. En ese templo habían sacerdotisas que tenían prácticas sexuales en el templo. A través de la religión de esa diosa practicaban sexo, practicaban orgías, y era una manera de rendir culto a esa diosa. Era una diosa pagana 100%. Por eso cuando pensamos en nuestra sociedad de hoy, a veces creemos que no hubo sociedades peores, pero déjame decirte que lo que moralmente se vivía en la ciudad de Éfeso no era un asunto fácil.
Por eso la palabra dice, has sufrido por mi nombre con perseverancia sin darte por vencido. Si algo necesitó esta iglesia de Éfeso fue defender su fe, perseverar en ella. Luego en el verso 4, y es el centro de este mensaje, Jesús mismo reprende a la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman ustedes como al principio. Wow, estoy leyendo en la versión NTV. La recomiendo porque amplía lo que antes conocíamos en otras versiones como, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y esta versión dice, pero tengo una queja en tu contra. El Señor se queja con la iglesia, el Señor reprende a la iglesia y le dice, no me amas a mí como al principio, pero añade algo también y dice, y no se aman entre ustedes como al principio. Y tiene mucho sentido, porque si no amamos a nuestros hermanos que vemos, lo dice la palabra, ¿cómo vamos a amar a Dios que no le estamos viendo? Efectivamente, esto había pasado en la iglesia de Éfeso y el Señor hace énfasis en algo, como al principio. Parece que al principio había un desbordante amor, entusiasmo, fervor por Dios. Parece que al inicio la relación con Dios y la iglesia de Éfeso era lo más importante. Pero aquí vemos cómo poco a poco la iglesia se fue enfriando en amor. Y es muy posible que ante ese arduo trabajo, esa paciencia, ese defender la fe, quizás la iglesia misma se halló metida en muchas actividades que hicieron que su amor hacia Dios menguara, o que ya no fuera como ese primer amor, como el inicio. Y quiero decirte, este es el centro de este mensaje, porque quizás tú puedes hacer una evaluación de cómo era tu amor al inicio, cuando lo conociste a Él, cuando entregaste tu vida a Cristo, y cómo está tu relación con Él hoy. Quizás has crecido en otros aspectos, quizás has crecido como líder, quizás has crecido en el conocimiento, pero ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu relación con Dios? Creo que Dios aquí le está dando prioridad a esa relación antes que a nuestros múltiples trabajos y labores en su obra. ¿Sabes? Parece que la iglesia de Éfeso se había cansado no solamente de la obra, sino del Señor de la obra. Una vez el doctor D.R. Moody, que ha sido alguien que me ha impactado tremendamente en los últimos tiempos, dijo algo. Él llegó cansado después de varias semanas de estar haciendo campañas y de estar sirviéndole al Señor. Llegó cansado a su casa y su familia le dijo, ya no sigas, ven, descansa. Y él dijo, estoy cansado de trabajar, pero no estoy cansado del trabajo. Y es que una cosa es estar cansado físicamente, fatigado, pero otra cosa es hastiarte, cansarte de ese a quien tú le sirves. Y esto nos lleva a analizar y a pensar para quién hacemos lo que hacemos. ¿Sabes? La Biblia dice que no debemos servir al ojo, y muchas veces nos hallamos sirviendo para que nos vean, muchas veces nos hallamos sirviendo para los hombres, muchas veces nos hallamos sirviendo para recibir la aprobación y el aplauso del hombre. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, hay una razón que impera sobre el resto. Hay una razón más importante, hay un objeto, y es el objeto de nuestra adoración, y Él es Jesús. Él debe ser nuestra pasión, Él debe ser lo primero, y esto es lo que Jesús le está reprochando a la iglesia de Éfeso. Esta es la reprensión de Jesús hacia la iglesia de Éfeso. Le dice,
has dejado tu primer amor, ya no me amas ni a mí, ni se aman entre ustedes como en el inicio. Y es que, mi querido hermano, una vez que el amor cesa en nosotros, venimos a ser, como dice la palabra, como metal que resuena. Y ese metal que resuena, que dice o címbalo que retiñe, está hablando de los platillos, por ejemplo, que usamos para la batería, para el instrumento musical. Pero ese platillo sin el resto de instrumentos no tiene sentido. ¿Sabes cómo se vuelve? Se vuelve pura bulla, se vuelve carreta vacía. Nada de lo que hacemos para Dios tiene sentido si nuestro amor principal no es Él. No podemos amar más a los hombres que a Dios, no podemos amar más a la obra de Dios que al Dios de la obra. Él debe ser el centro de todo lo que hacemos. Y quiero hablar a los ministerios en este momento también. ¿Sabes por qué muchas veces nos cansamos, nos hastiamos? ¿Sabes por qué muchas veces nos fatigamos en el ministerio y tomamos la decisión de dejar todo tirado? Simple y llanamente porque no lo estábamos haciendo para Él. Quizás lo estábamos haciendo para nuestra propia gloria. Quizás lo estábamos haciendo para agradar a los hombres, para recibir un aplauso de los hombres o para recibir honorarios de los hombres. Escúchame bien, cualquier motivación que no es Jesús se vuelve una motivación incorrecta para servirle a Él. Continuamos con el verso 5, dice: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al inicio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y esto es muy importante porque el Señor, en otra versión, en la Reina Valera, veo que 2 veces dice: arrepiéntete. Es necesario que te arrepientas. Y si te das cuenta, no le está hablando a gente que no conoce a Dios ni a gente inconversa, está hablándole a la iglesia. Y es que es necesario que nosotros como iglesia podamos arrepentirnos. La gente que no conoce al Señor necesita tener un encuentro con Dios. Pero nosotros, la iglesia, necesitamos arrepentirnos. Ya nosotros tuvimos un encuentro con Él. Ahora, ¿qué queda? Arrepentirnos. Y aquí el Señor hace una demanda para esta iglesia de Éfeso. Dice: mira hasta dónde has caído. Mira de dónde has caído. Vuélvete a mí. Es específico este llamado. Y es el llamado a estar en su presencia. Es el llamado a amarlo a Él más que todas las cosas. Dice: haz las obras que hacías al principio. Y dice: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. El Señor está dispuesto a llenar tu candelabro de aceite las veces que sean suficientes para que esa llama alumbre. Pero dice: si no te arrepientes. Parece que hay un requisito para que tu candelabro siga dando luz. Si no te arrepientes, quitaré ese candelabro de entre las iglesias. Dejarás de ser luz aquí en la tierra. Es lo que dice el Señor. Es necesario que podamos morir a lo que este mundo le está vendiendo hoy, no solamente al creyente, sino a la iglesia. ¿Sabes? Hay una dicotomía en medio de la iglesia, y es que creemos que siendo asertivos y tolerantes con el mundo podremos ganarlo. Lo peor es que las nuevas generaciones están creyendo que tenemos que parecernos al mundo para poder ganarlo. Y aquí viene el verso 6, que demuestra que no es necesario que hagamos eso. Dice, el verso 6 dice: pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Y aquí quiero detenerme porque quizás es respuesta de Dios para muchas cosas que vivimos hoy. Entre las cosas buenas que hacía la iglesia de Éfeso era que odiaba las obras de los nicolaítas. Esto era algo a su favor. ¿Y quiénes eran los nicolaítas?
Parece que los nicolaitas eran discípulos de Nicolás de Antioquía, un antiguo líder de la iglesia primitiva que se había desviado y que había comenzado a enseñar falsas doctrinas, doctrinas propias. Y este Nicolás, una de las cosas que enseñaba era que para tratar con el pecado y conocerlo, tenías que vivirlo. Así como lo escuchas. Él enseñaba que si tú nunca habías probado las drogas, por ejemplo, entonces no podías enseñar acerca del consumo de drogas. Y creo que es una falsa enseñanza, una falsa doctrina, porque la Biblia en ningún momento me pide eso. De hecho, la Biblia nos insta a vivir en santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y sabes que estas doctrinas todavía se han colado. Muchas veces hay gente que me ha dicho, por ejemplo, mira, quizás tú no le puedes hablar a otro porque es que tú nunca has tenido un cigarrillo en la mano, quizás tú nunca has hecho esto o lo otro. No necesariamente tienes que haber pasado por la situación de ese otro para poderle dar un consejo. ¿Sabes dónde está la autoridad? Está en la palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras encuentras el mejor consejo, independientemente que hayas pasado o no por una situación. Era yo un adolescente cuando un amigo mucho mayor que yo se me acercó. Él tenía problemas, pero no quería comentarme sus problemas. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, tú no me puedes ayudar porque tú no estás casado y yo sí estoy casado. Yo le dije, yo no te puedo ayudar, pero Dios sí te puede ayudar. Cuéntame, ¿qué te pasa? El hombre se abrió conmigo. Tenía problemas con su esposa. Quizás yo no tenía la experiencia. Yo ni siquiera tenía novia, no estaba casado. Pero sí tenía algo que él necesitaba, tenía la palabra. Y en ese momento, con la palabra pude darle un consejo bíblico. El poder para cambiar al hombre está contenido en las Escrituras. Y aunque desde mi experiencia yo no podía ayudarle, las Escrituras eran suficientes para ayudarle a él. Otro asunto que pasaba con los nicolaitas era que estos creían que cualquier pecado que practicaran con el cuerpo no era malo, porque no tocaba el espíritu. Lo importante para ellos era no tocar el espíritu porque consideraban que el espíritu era santo, pero que el cuerpo era inmundo, contradiciendo lo que dicen las Escrituras acerca de guardar el templo, que es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Al final, en el verso 7, el Señor Jesús termina diciendo, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Me encanta esta versión, dice, y entender lo que Él le dice a las iglesias. Sabes, podemos escuchar muchas veces las Escrituras y no entenderlas. Necesitamos algo más y es la obra del Espíritu en nuestros corazones. Por eso al inicio orábamos pidiéndole al Señor que trabajara en nuestros corazones. Podemos escuchar, pero quizás no entender la palabra que Dios está hablando. Y el Señor advierte aquí, dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Él nos anima a escuchar, pero a escuchar con nuestros sentidos espirituales. Te hago una pregunta, ¿cómo están tus oídos espirituales? ¿Estás recibiendo lo que Dios quiere decirte? ¿O simplemente escuchas, pero no escuchas? Como dice las Escrituras en el Antiguo Testamento, tienen oídos, pero no escuchan, son sordos, sordos espirituales. ¿Cómo está tu oído espiritual? ¿Estás percibiendo la voz de Dios? ¿O simplemente estás escuchando palabras que vienen y van? Luego dice al final, brindando esperanza para la iglesia, dice, a todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida, que está en medio del paraíso. Y aquí está hablando de vida eterna, aquí está hablando de eternidad, ya que este árbol de la vida brindaba eso, eternidad para el hombre. Quiero decirte que este árbol de la vida estaba plantado en el centro del Edén, junto al árbol
del bien y del mal del cual comieron Adán y Eva. Pero Dios tomó una decisión, dijo, yo voy a sacar a Adán y Eva del Edén porque no quiero que toquen el árbol de la vida. ¿Sabes? Para Dios es importante, o fue importante en ese momento, que el hombre no tocara ese árbol de la vida. Quizás representaba que el hombre nunca recibiera la redención de Cristo. Por eso el Señor expulsó al hombre del huerto del Edén. Pero aquí promete que tú y yo, si salimos vencedores, que la iglesia de Éfeso, si salía vencedor, iba a comer por siempre de ese árbol de la vida. Mi querido, mi querida que me escuchas, en este momento quiero que puedas hacer una reflexión acerca de ti, acerca de tus obras, acerca de lo que haces para el Señor. Pero ante todo, quiero que hagas una reflexión, y es acerca de cómo está tu relación con Dios. Si la tienes, si no la tienes, si nunca la has tenido, este es el mejor momento para decirle, Señor, yo quiero empezar a tener una relación contigo. Mi vida necesita llenarse de ti. Yo necesito amarte y amar a otros como tú nos amas. Así que te invito a que cierres los ojos por un momento y le digas esto al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque tú, Señor, me demuestras que para ti es importante una comunión. Más que una religión, más que servicio, para ti, tú le das prioridad, Señor, a una relación. Por eso hoy rindo mi corazón delante de ti. Por eso hoy te digo, te necesito, Señor. Por eso hoy quiero decirte, Dios, mi vida te necesita. Ven a mí. Transfórmame, cambia. Gracias, Señor. Sabes, si tienes tiempo de estar en la iglesia y tienes tiempo de servirle, te animo a que le digas, Señor Jesús, gracias por esta palabra. Te pido que transformes mi manera de pensar. Te pido, Señor, que transformes mis prioridades. Ahora entiendo que tú debes ser el primero, inclusive primero que tu obra y servicio. Ayúdame, Señor, a que como en el inicio yo te pueda amar. Y te pueda amar a ti y pueda amar a mis hermanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta es la primera charla de 7 charlas que vamos a tener, que hemos denominado 7 chats que no debes dejar en visto. Y hoy has conocido el primero de esos chats que no debes dejar en visto. Tómalo para ti, guárdalo en tu corazón. Nos vemos en la próxima charla.